Hoy vamos a ver el siguiente shiur. El título es ¿Qué significa vivir en el camino? Hoy nos reunimos para meditar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es una de las más profundas que una persona puede hacerse. ¿Qué significa vivir en el camino de Elión, el camino de Dios? No hablo de un camino cualquiera, sino del camino en su sentido más elevado. El camino del Creador, el camino del reino, el camino que enseñó nuestro Maestro Jesús, Rabbi Yehoshua, el camino que los sabios llamaron senda de justicia, el camino que los filósofos chinos describieron como un fluir natural, humilde y espontáneo que armoniza con la fuente de toda vida. Hablo del camino que no se ve con los ojos, pero se siente con el corazón, del camino que no se impone por la fuerza, pero transforma lo que toca. Cuando hablamos de vivir en el camino, no estamos hablando de una teoría, ni de una lista de creencias, ni de un conjunto rígido de doctrinas. Los ebionitas, los humildes, entendieron que la verdadera fidelidad al Eterno no se mide por acumular conceptos, sino por encarnar una forma de vida. En arameo, cuando Yehoshua hablaba del reino, no lo presentaba como un dogma a memorizar, sino como una senda a recorrer, una dirección, una transformación constante. Esa misma intuición es profundamente resonante con la filosofía china. El camino auténtico no cabe en definiciones porque el camino no es una idea, es un modo de ser. Pero entonces, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo se camina un camino que no puede ser nombrado del todo? ¿Cómo se sigue una senda que hay que descubrir mientras se anda? Es aquí donde la tradición bíblica ebionita y la filosofía china también, lo tenemos que decir, convergen de una manera sorprendentemente armoniosa. Los ebionitas ponían el énfasis en la humildad radical, en la dependencia del Padre, en la vida simple, en la justicia práctica y en la compasión concreta hacia los demás. Y los filósofos chinos hablaban del Wu Wei, el no forzar, el actuar desde un lugar de alineación con la realidad, sin violencia interior, sin aferramiento y sin orgullo. Si unimos estas dos visiones, se revela algo muy hermoso. Vivir en el camino es vivir desde la humildad, que no pone resistencia a la voluntad de Elión, y desde la suavidad que no quiere imponer su propio ego sobre la vida. Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, nos enseñó que el reino pertenece a los pobres en espíritu, a los mansos, a los limpios de corazón. Es decir, aquellos que están lo suficientemente vacíos de ego como para dejar que el flujo del Eterno pase a través de ellos. Y la filosofía china dice que lo blando supera lo duro, que el valle es más poderoso que la montaña, porque lo bajo recibe y nutre. Fíjense qué maravilla, el lenguaje es diferente, pero el mensaje es el mismo. El alma que se vacía de pretensión, de ego, de orgullo y se abre a la realidad de Dios se convierte en un canal de luz. El corazón que deja de luchar contra la vida y aprende a escuchar su ritmo interior, comienza a caminar con el camino sin tropezar. Vivir en el camino entonces exige una reeducación del corazón y una reducción del ego. No basta con saber lo que está bien, hay que transformarse en lo que está bien. Y para eso debemos acercarnos a la halajá ebionita desde una perspectiva viva, dinámica, no como una lista legalista de mitzvot, de reglas, sino como una guía para ordenar nuestra existencia con la intención correcta. La halajá, vista desde el espíritu de Rabbi Yehoshua, del Maestro Jesús, es un ejercicio de purificación interior. Cada mandamiento es una oportunidad para apartar el ego y el orgullo y acercarnos a la voluntad de Abba, del Padre. No se trata de cumplir por miedo, sino de vivir desde la pureza del propósito. No se trata de marcar casillas en una lista, sino de ser un árbol bueno que da un buen fruto. En la Haftará anterior, la semana pasada, estábamos leyendo de Marcos. El Maestro Jesús se acerca a una higuera justo antes de su muerte, unos días antes. La higuera está frondosa y parece como que ha dado fruto antes de temporada. Cuando se acerca, el Maestro ve que no ha dado nada,
que está pelona la higuera, y entonces el maestro maldice la higuera como una forma de simbolismo para que sus discípulos después, ese mismo día o el siguiente día, vean la higuera toda seca y le digan: mira, maestro, ¿qué es lo que pasó? La higuera representa siempre a la casa de Israel. Y él estaba dando ahí un ejemplo: el árbol que, aunque se vea frondoso en el exterior, no da frutos, simplemente se va a secar y va a ser desechado. Y eso es lo que pasó con la casa de Israel. Es decir, la casa de Israel fue prácticamente desechada porque no dio frutos. En apariencia era un árbol frondoso, era un pueblo espiritual, era un pueblo que llevaba los korbanot, los sacrificios, que hacía las cosas que Dios quería, pero en su interior no estaban produciendo absolutamente nada. Entonces, la filosofía china también nos ayuda a entender esto de forma muy clara. El sabio no actúa desde la compulsión, desde los impulsos, sino desde la armonía. Lo justo, bien hecho, surge espontáneamente cuando el corazón está afinado. Cuando el corazón está enfermo, incluso el bien se hace con resistencia, pero cuando el corazón está alineado con la fuente, con Dios, con el Creador, el bien se hace suavemente, sin desgaste y sin tensión. Es como una danza. Y por eso vivir en el camino es también un ejercicio psicológico. Exige observar nuestro mundo interior, reconocer las fuerzas que nos mueven, darnos cuenta cuando actuamos desde el miedo y cuando actuamos desde la confianza, cuando desde el ego y cuando desde la compasión, cuando desde el orgullo y cuando desde la sencillez. El profeta Miqueas, nos lo resumió todo de forma perfecta. Se te ha dicho, oh hombre, que es lo bueno, es hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Creador. Esa última parte, caminar humildemente con tu Dios, es exactamente vivir el camino. ¿Y qué significa caminar humildemente? Significa caminar sin imponer, sin controlar, sin autoexaltarse, sin pretender saberlo todo. La mayoría de las personas en la actualidad, sobre todo en la cultura occidental moderna, tratan de imponer su voluntad, sus proyectos, sus planes, su ego, tratan de darse prestigio ellos solos, tratan de darse ínfulas, de autoexaltarse. Todo eso es considerado señales de éxito. Pero vivir el camino del Creador es precisamente lo contrario. Es hacer exactamente lo contrario. Significa caminar sabiendo que somos criaturas frágiles, pero profundamente amadas por Dios. Significa reconocer que no llevamos la luz nos lleva a nosotros. En la filosofía china, dirían que la humildad es la raíz de la grandeza. La Biblia diría que la humildad es la puerta del reino. Ambas tradiciones nos apuntan al mismo misterio. Para encontrar el camino hay que dejar de querer ser el centro de atención. Vivir en el camino es también vivir con una profunda sensibilidad hacia los demás. El camino del reino no es un sendero individualista, es un camino comunitario. Los ebionitas vivían en fraternidad hace 2000 años, compartiendo lo que tenían, apoyándose unos a otros, viendo en el prójimo no un enemigo ni un rival, sino un hermano y una hermana. Y esto tiene un profundo eco espiritual. Cuando vemos al otro con un corazón abierto, descubrimos que el camino también pasa por su vida. Nadie camina solo. La filosofía china dice que el sabio actúa sin apropiarse, guía sin dominar y ayuda sin presumir. Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, dijo: el mayor entre ustedes sea como el menor, y el que sirve sea el primero en el reino. Vemos la misma melodía con palabras distintas, pero vivir en el camino exige también paciencia. El camino no se domina, se aprende. Nadie nace sabiendo cómo fluir con lo divino. Todos tenemos días de resistencia, de tensión, de lucha interna. Todos tenemos momentos en que el orgullo se levanta, en el que la ansiedad nos gobierna, en que la crítica nos consume. No hay vergüenza en esto. La psicología nos enseña que el alma humana es compleja, tiene miedo, tiene heridas, tiene patrones adquiridos que no desaparecen de un día para otro.
Por eso vivir en el camino es un trabajo de autocompasión. Debemos tratar nuestro propio corazón con la misma paciencia con la que el Eterno nos trata a nosotros. Así como Él nos guía paso a paso, nosotros debemos guiarnos a nosotros mismos con suavidad, sin violencia, sin exigencia desmedida. La espiritualidad de Bionita siempre fue compasiva, cercana, realista, nunca fue un peso imposible de llevar. Y así como debemos tratarnos con paciencia, debemos también confiar en el ritmo divino. La filosofía china nos enseña que todo tiene su tiempo, el bambú crece lentamente bajo la tierra antes de brotar, el agua encuentra su cauce incluso cuando parece perderse. La escritura dice, confía en Elohim de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas. Cuando permitimos que Dios enderece nuestras sendas, descubrimos que el camino no se hace a la fuerza, se revela. Igual que un amanecer, no lo podemos empujar, no lo podemos apresurar, simplemente lo presenciamos. Vivir en el camino significa también aprender a escuchar y a observar. A escuchar la voz de Dios en la conciencia, a escuchar la vida, a escuchar el silencio, a escuchar la necesidad del otro, a escuchar el susurro de nuestra propia alma. La Biblia está llena de llamados a escuchar. Shema Israel, dice uno de nuestros rezos más importantes, escucha, oh Israel. Y la filosofía china dice que el sabio escucha más de lo que habla. Escuchar es la puerta de la transformación. Muchas veces ya sabemos qué deberíamos hacer, pero el ruido de nuestro ego nos impide escucharlo. Cuando aquietamos el corazón, la verdad surge con claridad. Donde hay quietud, hay visión. Donde hay visión, hay camino. El camino también implica responsabilidad ética. No es un camino escapista, no es un sendero de evasión emocional ni de pasividad disfrazada de espiritualidad. El camino es activo, pero no agresivo. Es firme, pero no violento. Es claro, pero no orgulloso. Es compasivo, pero no ingenuo. Rabí Yehoshua, el Maestro Jesús, jamás confundió la mansedumbre con debilidad, ni la compasión con permisividad. La filosofía china tampoco confunde la suavidad con la falta de fuerza. Al contrario, afirma que lo blando vence a lo duro precisamente porque su fuerza es más profunda. De modo que vivir en el camino nos exige ser responsables con nuestra conducta, nuestra integridad, reparar el daño cuando causamos algún daño, practicar la justicia aunque nos incomode, hablar la verdad con amor aunque sea difícil, resistir la maldad sin convertirnos en ella. Y sin embargo, todo esto, la ética, la compasión, la humildad, la paciencia, la escucha, no son piezas separadas. Son manifestaciones de una misma raíz, la unión con la voluntad de Dios. Cuando el corazón se alinea con el Altísimo, todo lo demás fluye. El camino no son muchos caminos, es uno solo expresado de muchas maneras. Es el camino del reino, el camino de Abba, del Padre, el camino de la vida sencilla, el camino del amor práctico, el camino del no forzar de la filosofía china, el camino de la verdad interior. Y aquí llegamos a un punto crucial. Vivir en el camino no es algo que uno logra, sino algo que uno permite. No es una conquista, sino una rendición. No es una autoexaltación, sino un autoolvido en manos del Creador. Por eso, tanto la tradición ebionita como la filosofía china lo describen como un retorno, volver a la raíz, volver a la fuente, volver al Padre de todos. El alma humana, cuando está lejos del camino, se siente pesada, dividida, tensa, pero cuando regresa a la fuente siente paz, claridad y serenidad. Eso es señal de que hemos vuelto al camino. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, amigos, quiero invitarlos a que piensen por un momento en su propia vida. ¿Dónde sienten ustedes que están en el camino? ¿En qué parte del camino están? ¿Dónde sienten que han perdido el paso? ¿Qué áreas de su vida fluyen con paz y qué áreas están llenas de resistencia? No para juzgarnos a nosotros mismos, sino para observarnos con honestidad amorosa, porque el primer paso de toda transformación es observar.
ver sin miedo, ver sin excusas y ver con humildad. La psicología moderna nos enseña que la conciencia es el inicio de la sanación. La Biblia nos enseña que la luz revela lo que está oculto. La filosofía china dice que conocerse es verdadera sabiduría. Entonces, vernos a nosotros mismos con claridad es ya comenzar a caminar. Tal vez en nuestras relaciones hay tensión, tal vez hay orgullo que aún no queríamos reconocer, tal vez hay un temor que no nos dejaba avanzar, tal vez hay un apego que nos roba libertad, tal vez hay una herida que todavía duele. Nada de esto es un obstáculo insalvable. Todo esto son simplemente puntos del mapa interior que nos muestran dónde trabajar. El camino no exige perfección inmediata, exige sinceridad. Donde hay sinceridad, hay crecimiento. Donde hay crecimiento, está el reino. Y en este viaje recordemos que no caminamos solos. El Eterno camina con nosotros. Rabbi Yehoshua, el maestro del camino, nos guía con su ejemplo. Nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, nos acompañan y nos sostienen. Y dentro de nosotros una chispa divina resuena con la fuente. Esa chispa es el eco del camino en nuestro interior. Cuando la escuchamos, algo dentro de nosotros nos dice, este es el camino, camina por él. La sabiduría china o la filosofía china diría, cuando el discípulo está listo, el camino aparece. La Escritura dice, harás oído a tus oídos una voz detrás de ti que diga, este es el camino, anden por él. Sí, el camino nos habla, nos llama. Lo único que necesitamos es silencio interior para escucharlo. Querida comunidad, que podamos abrazar hoy este misterio. Vivir en el camino no es seguir un mapa rígido, sino caminar con el corazón despierto. Es vivir desde la humildad, la simplicidad, la compasión y la confianza. Es permitir que Dios, el Eterno, enderece nuestras sendas. Es reconocer que el reino empieza dentro de nosotros, en la manera en que respondemos al mundo, en la forma en que tratamos a los demás, en la disposición con la que enfrentamos nuestras propias sombras o debilidades. El camino no está lejos, el camino está aquí y ahora. En cada respiración, en cada decisión, en cada gesto, en cada pensamiento. Que el Altísimo nos conceda un corazón humilde para no desviarnos del camino, que nos conceda un espíritu manso para fluir con su voluntad, que nos conceda una mente clara para discernir los pasos correctos, que nos conceda fuerza para actuar con justicia, que nos conceda compasión para amar a los otros sinceramente y que nos conceda paz para caminar sin miedo. Que el camino nos encuentre, nos sostenga y nos transforme, y que nosotros con gratitud aprendamos a seguirlo. Shalom Ubraja.